Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, mirando al tiroteo mortal en Pozuelo, pendientes también de la tensión en Rusia, mirando al ataque masivo con más de 230 drones que ha cerrado incluso varios aeropuertos en Moscú. Enseguida les contamos la última hora en este sentido, pendientes también de Estados Unidos, las pruebas sobre su nueva bomba nuclear, las declaraciones por parte de los líderes europeos y con la mirada puesta en Oriente Medio, con el ataque de Israel a las delegaciones diplomáticas de varios países que están provocando la condena mundial. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos mirando, desgraciadamente, a España. Empezamos poniendo el foco en Pozuelo de Alarcón para contarles que el estratega político y abogado ucraniano Andrei Pornov, asesinado en España, podría haber reivindicado seriamente el puesto de líder de Ucrania en las posibles elecciones presidenciales del país. Eso sí, cuando se levante la ley marcial. El motivo de su asesinato pudo haber sido precisamente esta, es la opinión que compartía el experto militar de Lugansk, Vitaly Kiselev. Pornov, quien se desempeñaba como su director de la administración y asesor del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, fue asesinado a tiros cerca de Madrid este miércoles. Pornov fue uno de los 5 mejores abogados de Ucrania y sirvió a la élite política, empezando por Yulia Tymoshenko, una de las favoritas en caso de que haya elecciones en Ucrania, y Viktor Yanukovych era un experto y estratega político. Podría haber creado una poderosa fuerza política en Ucrania, impulsado el normal desarrollo del proceso de negociación con Rusia, y su fuerza política podría incluso haber ganado las elecciones. También varias fuentes sugerían que Pornov podría estar interfiriendo con el actual régimen de Kiev, sabiendo muchos secretos y siendo un obstáculo. Por supuesto, era una desventaja para Zelensky. Se hablaba de que tenía información sensible sobre el entorno del presidente de Ucrania. También fuentes cercanas al caso confirmaban a Negocios Televisión que los servicios secretos de Ucrania estarían detrás de este tiroteo mortal en Pozuelo. También miramos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusado a miembros del equipo del expresidente Joe Biden de traición, diciendo que tomaron el control de la cárcel automática y expusieron a Estados Unidos a un gran peligro. El comentario fue publicado por Trump en su sitio web de Truth Social. Inicialmente, Trump emitió un comunicado deseando a su predecesor una rápida y exitosa recuperación, pero ahora se suma al coro de voces republicanas que acusan a los funcionarios demócratas de encubrir a un presidente anciano que no pudo gobernar adecuadamente. En su publicación en Truth Social, Trump dijo que Biden no estaba a favor de fronteras abiertas donde criminales de todo tipo, forma y tamaño pueden fluir a su país a voluntad. En cambio, dijo que esa política había sido aplicada por las personas que sabían que Biden tenía problemas cognitivos y que tomaron el control de AutoOpen. Donald Trump hacía un gran anuncio en materia defensiva. Esta noche anunciaba el lanzamiento de su cúpula de defensa, el proyecto Golden Dome, que va a exigir 175.000 millones de dólares. Estará listo en 3 años y se va a asociar con Canadá. Explicaba a Trump que quiere protección, pero que todo se va a fabricar íntegramente en Estados Unidos. Sobre los plazos para la construcción, Trump dijo que va a durar al menos 3 años. Comenzarán de inmediato con 25.000 millones de dólares. Estaba acompañado de Pete Hegseth y incidía en que todo se va a fabricar en Estados Unidos. Decía que Alaska o Georgia van a participar en la cúpula dorada de Estados Unidos. Integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs, and it was very successful, and now we have technology that's even far advanced from that. También les contamos la reacción por parte de Rusia. Dmitry Peskov, el portavoz de Kremlin, reaccionaba a este anuncio de la cúpula dorada de Estados Unidos, un anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump, con el que, por cierto, vamos a conectar ya desde la Casa Blanca. Está llegando, como ven en sus pantallas, el presidente de Sudáfrica, está llegando Cyril Ramaphosa, uno de los miembros, por cierto, de los BRICS, si no me equivoco, uno de los primeros en asistir a la Casa Blanca.
Blanca. También lo hizo, por cierto, el primer ministro indio, Narendra Modi, en medio de las tensiones con Sudáfrica, con Elon Musk, diciendo que Starlink no se puede utilizar en Sudáfrica por su color de piel. Va a ser uno de los temas, sin duda, a tratar. Vemos incluso cierta frialdad entre Donald Trump y Cyril Ramaphosa. Estamos a la espera de la rueda de prensa. Tendrá lugar eso de las 7 en España. Muy atentos a las declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos en uno de los recibimientos más tensos. Eso sí, seguro que se acuerdan de lo que pasó con Volodymyr Zelensky. Nada que ver. Mientras tanto, miramos, como les contábamos, a las declaraciones por parte de Dmitry Peskov. Reaccionaba a la cúpula dorada de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos es soberano, que elige lo que quiere hacer con su potencial. Escuchen a Dmitry Peskov. Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого. Y mientras tanto, China ha aseverado este miércoles que el sistema de defensa que pretende crear Estados Unidos socava la estabilidad global. Decía, esto socava el equilibrio estratégico y la estabilidad global. China manifiesta su seria preocupación al respecto. Instamos a Estados Unidos a que abandone el desarrollo y despliegue de un sistema global de defensa antimisiles lo antes posible, es lo que declaraba en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores. Describía la cúpula de oro como un sistema de defensa antimisiles global, multinivel y multidominio. Decía además que su objetivo es una expansión significativa de las capacidades de combate basadas en el espacio exterior, incluyendo el desarrollo y despliegue de sistemas de interceptación orbital. Dice además que conlleva claras implicaciones ofensivas, viola el principio del uso pacífico del espacio exterior consagrado en el Tratado sobre el Espacio Exterior y aumentará los riesgos de militarización del espacio y de carrera armamentística, socavando los marcos internacionales de seguridad y control de armamento, es lo que apuntaba ante los periodistas. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a sumarse a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia tras su conversación con el presidente ruso Vladimir Putin. En cambio, ha expresado su intención de centrarse en la cooperación económica con Moscú, lo que podría provocar una ruptura en la OTAN, algo que Putin lleva más de 2 décadas intentando crear. Según New York Times, Trump le dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a los líderes europeos que Rusia y Ucrania debían encontrar una solución a la guerra por sí solos. Esto ocurrió pocos días después de que solo él y Putin dijera, el propio Trump, que tenían la oportunidad, la autoridad de alcanzar un acuerdo. Según 6 funcionarios familiarizados con la discusión, Trump también se ha retractado de sus amenazas anteriores de sumarse a las sanciones europeas contra Rusia. Mientras tanto, preguntaban precisamente sobre esta cuestión al presidente de Estados Unidos. Decía que si va a haber más sanciones o no contra Rusia. Esta era la respuesta de Donald Trump. If I may, Volodymyr Zelensky is saying today that he's hoping for you to impose new sanctions on Russia. Are you considering that? Well, that's going to be my determination. That's going to be nobody else's determination. We'll see how Russia behaves. We see what's going to happen. You know, we have a pretty critical time right now. I had a talk yesterday for 2.5 hours with President Putin, as you know. I also spoke to all of the European, or to many of them, leaders, but they were representing the whole. And I think we had very good conversations yesterday. Les contamos también que Estados Unidos ha fabricado la primera unidad de la bomba nuclear B-61-13, una modificación de la bomba termonuclear B-61 original, es lo que informa la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, citando al secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Dice que la notable velocidad de producción del B-61-13 es un testimonio del ingenio de sus científicos e ingenieros y de la urgencia que enfrentan para fortalecer la disuasión en una nueva era volátil. Dice Wright que este logro demuestra la fortaleza de Estados Unidos tanto a sus adversarios como a sus aliados. Según el comunicado, el proyecto se completó casi un año antes de la fecha anunciada y menos de 2 años después del anuncio del programa. El Departamento de Defensa informó a finales de octubre de 2023 sus planes para desarrollar una versión actualizada de la bomba nuclear B-61. En ese momento se afirmó que la decisión de modernizar la bomba cumplía con las exigencias de un entorno de seguridad en rápida evolución.
También les informamos de que Estados Unidos se opone a incluir el punto sobre un mayor apoyo a Ucrania en la declaración conjunta del G7 que está siendo elaborada por los ministros de Finanzas en Canadá. Es lo que reporta este miércoles Político, citando a personas conocedoras del asunto. De acuerdo con dos funcionarios implicados en las negociaciones del bloque a este respecto, Estados Unidos tampoco planea apoyar la calificación de la operación militar de Rusia como ilegal. A mediados de abril, Washington se negó a respaldar la declaración de condena redactada por sus aliados del G7 del ataque ruso contra un puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Sumy. Mirando a Rusia, les contamos que ascienden a 238 los drones ucranianos derribados en territorio ruso durante la última jornada, en las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa ruso ha informado del derribo de otros 34 drones ucranianos en 6 regiones rusas, con lo que el número total de este tipo de aparatos neutralizados durante la última jornada ha ascendido a 238, uno de los ataques más masivos desde el comienzo de la guerra. Según el mando ruso, los últimos 34 drones han sido derribados entre las 11:30 y las 3 de Moscú. Se ha hablado del cierre de la suspensión de vuelos en algunos de los aeropuertos más importantes de Moscú. Varios drones han sido derribados precisamente antes de alcanzar la capital rusa. Ataque masivo contra Rusia, sobre todo contra Moscú. 238 drones en las últimas horas. Mientras tanto, la llamada de este lunes entre Putin y Trump no ha cambiado nada en la guerra de Ucrania. Como si fuera el primer día, los drones y los misiles siguen cayendo en territorio ucraniano y Kiev continúa atacando regiones rusas. El presidente de Estados Unidos parece que ya no confía en una solución rápida y mediada por su persona para el conflicto. Ha pasado la patata caliente al nuevo Papa León XIV, que ha confirmado al gobierno de Italia que está dispuesto a acoger la siguiente ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia. Vladimir Putin, que por cierto ha visitado este miércoles la región de Kursk por primera vez desde la expulsión de las fuerzas ucranianas, ha asegurado tras la llamada de 2 horas con Trump que estaba dispuesto a elaborar un memorando con Ucrania sobre un acuerdo de paz. Trump también habló con Zelensky, que explicó que estaban barajando el Vaticano, Turquía o Suiza como posibles sedes negociadoras, también con varios líderes europeos. Mirando a Rusia, les contamos que la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, mantiene el escudo nuclear de Rusia al nivel adecuado para que a nadie se le ocurra utilizar armas nucleares contra el país. Es lo que apuntaba el director general de la entidad, Alexei Lyachov. Decía que la prioridad absoluta, la misión para la que fueron creados hace 80 años, es proteger su soberanía, la capacidad de defensa del país y mantener y desarrollar el escudo nuclear de su patria. Este trabajo continúa al nivel adecuado y la tarea principal es mantener el escudo nuclear en tal condición que a nadie se le ocurra usar armas contra la Federación Rusa. En este sentido, Moscú ha señalado en más de una ocasión que recurrirá al uso de armas nucleares únicamente en el supuesto de que aparezca alguna amenaza para la existencia del país. Todo lo relacionado con las armas nucleares está expuesto en la doctrina nuclear de Rusia. Precisamente mirando a Rusia, nos hacemos eco de declaraciones por parte de Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Dice que la respuesta al reciente intento de apresar en el mar Báltico a un petrolero que se dirigía a un puerto ruso por parte de países miembros de la OTAN evidenció que Moscú está preparado para hacer frente a este problema. Es lo que afirma este miércoles el portavoz del presidente ruso. Decía que, como lo han demostrado los recientes acontecimientos relacionados con el intento de ataque pirata a uno de los petroleros, Rusia ha demostrado que es capaz de responder con bastante dureza, es lo que apuntaba el portavoz a los periodistas. La semana pasada, la Armada de Estonia y aviones de la OTAN intentaron apresar en el mar Báltico un petrolero con la bandera de Gabón. Sin embargo, un Su-35 de la Fuerza Aérea de Rusia entró en el espacio aéreo de la nación báltica cerca de la península de Yuminda durante menos de un minuto y puso fin al enfrentamiento, obligando a la Armada estonia a abandonar sus intenciones. Sobre el conflicto en Ucrania también hablaba el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. No ve una solución militar de este conflicto. Habla de un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Dice que ambos tienen que ceder. Here's what we can all agree on. There is no military solution to this crisis. Right. It will have to end in a negotiated settlement. And the fundamental challenge we have in Ukraine is this.
Russia wants what they do not currently have and are not entitled to, and Ukraine wants what they cannot regain militarily. And that's been the crux of the challenge. En Ucrania también les contamos que la unidad de élite del Centro de Tecnologías Avanzadas No Tripuladas, Rubicon, de las Fuerzas Armadas rusas provoca pavor entre los soldados del ejército ucraniano. Es lo que informa el diario británico The Telegraph. Decía que Rubicon es una unidad de drones de élite del Kremlin a la que los soldados ucranianos temen. Es lo que afirma este medio, agregando que recientemente esta unidad destruyó un sistema de lanzamiento múltiple de misiles y más de fabricación de Estados Unidos en la zona de la operación militar de Rusia. Según el periódico, si Kiev no logra contrarrestar esta nueva amenaza, en el futuro próximo sufrirá consecuencias de gran alcance. Señala que la unidad lleva a cabo misiones complejas y utiliza tácticas de combate modernas, siendo sus objetivos las armas más valiosas de Ucrania, incluidos los misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos. Dice que hay indicios de que está teniendo éxito, es lo que afirma el diario, poniendo como ejemplo la destrucción del HIMARS en abril cerca de la localidad de Chasiv Yar, en la República Popular de Donetsk. Pendientes también de Europa, mirando a la tensión con Israel tras el ataque a diplomáticos internacionales en Cisjordania. Hacemos una pausa, 2 minutos, seguimos con la información en Negocios Televisión. Bueno, pues viviendo este momento histórico, de nuevo en el despacho oval, recordando a lo que pasó con Volodymyr Zelensky hace apenas unos meses. Han visto, bueno, pues este momento en el que Donald Trump humillaba a Cyril Ramaphosa, el presidente sudafricano, le mostraba imágenes del genocidio que está teniendo lugar en Sudáfrica, el genocidio de hombres blancos, hablaba de granjeros, mostraba las imágenes. Bueno, un momento desde luego tenso que va a dar mucho que hablar durante las próximas semanas. Vamos a seguir con el espacio informativo de Negocios Televisión de Sudáfrica, de Estados Unidos. Pasamos a Polonia. El primer ministro polaco Donald Tusk ha dicho este miércoles que un barco ruso de la flota en la sombra sancionada realizó maniobras sospechosas cerca de un importante cable eléctrico submarino que une a Polonia y Suecia. El incidente ocurrió cerca del cable de 600 megavatios que conecta Uska, Polonia y Karishan, en Suecia. Tras la intervención de las fuerzas militares polacas, el barco se retiró a un puerto ruso. La Armada polaca envió el Orb Hegelius a la zona para realizar una evaluación más exhaustiva. El episodio se suma a la creciente preocupación por la seguridad de la infraestructura vital en la región del Mar Báltico, donde incidentes anteriores han involucrado daños a líneas eléctricas, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos. En este sentido hablaba también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, avisaba, dice que la capacidad de Rusia es 125 veces mayor que la de la OTAN. But there is a second issue, and that is that the Russians are reconstituting themselves much faster than we feared. I said it before. They are now producing, in terms of ammunition, in 3 months what the whole of NATO is producing in a year. And this is only ammunition. And NATO is 25 times bigger as a collective economy than a Russian economy. So that economy, which is 1/25 of the total NATO economy, is producing 4 times in ammunition what the whole of NATO. So that's unsustainable. Insostenible, decía Mark Rutte. Precisamente vamos a contarles que las fuerzas israelíes han disparado este miércoles contra una delegación de diplomáticos de 27 países de visita en la localidad de Jenin, en el norte de Cisjordania. La autoridad palestina ha denunciado que el ataque ha sido para intimidar a los diplomáticos. El ejército israelí ha admitido que disparó al aire durante la visita de diplomáticos, a los que acusa de desviarse de la ruta. No ha habido heridos ni daños según Israel. La delegación, con representantes de países árabes y occidentales, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia o Canadá, realizaba una visita organizada por la Autoridad Nacional Palestina para comprobar el estado del campo de refugiados de Jenin. La alta representante para Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha calificado de inaceptable el tiroteo. Ha instado a las autoridades de Israel a investigar el caso y que los responsables rindan cuentas. El Ministerio Español de Exteriores confirma que había un español en la comitiva. Además, el ejército israelí continúa con intensos ataques contra la franja pese a la creciente presión internacional. Al menos 40 personas han muerto este miércoles por ataques aéreos israelíes.
Mientras tanto, les contábamos que el ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani ha convocado a consultas al embajador de Israel en Italia para aclarar el incidente de este miércoles en Jenin, cuando soldados del ejército israelí han disparado a una delegación de diplomáticos, entre las que estaba el vicecónsul italiano Alessandro Tutino. Decía, acabo de dar instrucciones al secretario general del Ministerio de Exteriores para que convoque al embajador de Israel en Roma para obtener aclaraciones oficiales sobre lo ocurrido en Jenin. Es lo que apuntaba Tajani en su cuenta de X. Egipto y Jordania también han condenado este miércoles los disparos efectuados esta mañana por el ejército de Israel para ahuyentar a una delegación diplomática de más de una veintena de países durante una visita en Cisjordania. Han pedido explicaciones al Estado judío. El Ministerio de Exteriores egipcio ha condenado en los términos más enérgicos el incidente que ocurrió durante una visita organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, en la que participaron el embajador de Egipto en Ramallah junto al jordano y otros jefes de misiones diplomáticas de diversos países. Sobre la tensión con Israel, sobre los acuerdos comerciales, la asociación comercial hablaba la alta representante de política exterior de la Unión Europea. Escuchamos a Kaja Kallas. En cuanto al acuerdo de asociación y su revisión, vamos a lanzar este ejercicio y esperamos que se desbloquee el paso de la ayuda humanitaria para que mejore la situación. También les contamos que un asteroide del tamaño de una casa va a pasar este miércoles cerca de la Tierra, unos 115.000 kilómetros, una distancia inferior a la distancia de la Luna. El cuerpo rocoso, llamado 2025 KF, tiene un diámetro de entre 10 y 23 metros y fue descubierto el 19 de mayo por astrónomos del proyecto MAP en el desierto de Atacama, en Chile. Según los cálculos de los científicos, el nuevo asteroide alcanzará una velocidad de 41.650 kilómetros por hora, sobrevolando el área del Polo Sur antes de continuar su órbita cerca del Sol. El acercamiento va a ocurrir aproximadamente a las 5:30. No se espera que el cuerpo celeste impacte contra la Tierra ni con la superficie lunar. Según la NASA, incluso si entrara en la atmósfera terrestre, se fragmentaría antes de tocar el suelo, sin representar ninguna amenaza para la población debido a su pequeño tamaño. Mirando este asteroide, ponemos el foco también en el nuevo misil balístico intercontinental de Estados Unidos. Estas son las pruebas del ejército estadounidense. Esta pasada madrugada ha tenido lugar el lanzamiento de pruebas del Minuteman 3 desde la base de Fuerza Espacial Vandenberg en California. En las imágenes podemos ver el poder del arma disuasoria de la fuerza nuclear estadounidense, que con este lanzamiento ha demostrado una vez más que la disuasión nuclear del país presidido por Donald Trump sigue siendo eficaz, segura y fiable para disuadir las amenazas del siglo XXI. El Minuteman 3 es la piedra angular de la disuasión estratégica americana. Sin duda alguna, este impactante lanzamiento de prueba ha reafirmado la preparación de la flota ICBM de los Estados Unidos de América.